Un muerto que regresa para amenazar a un presidente. Una operación secreta convertida en traición. El destino de toda una nación al borde del colapso. La madrugada cayó sobre el palacio presidencial en Ouagadougou, donde Ibrahim Traoré estaba por enfrentar la llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. En la quietud pesada de la madrugada, el despacho presidencial permanecía iluminado. El presidente Ibrahim Traoré estaba inclinado sobre unos documentos confidenciales. Su rostro serio, marcado por años de decisiones difíciles, mostraba la determinación silenciosa de un líder consciente del peso de sus acciones. De repente, el teléfono seguro parpadeó con insistencia. Ibrahim frunció el ceño. Nadie debería llamarle por ese canal a esa hora. Levantó el auricular con cautela, pero al escuchar la voz del otro lado, sintió una descarga helada atravesar su espalda. Soy Jonás Caboré. Ibrahim, no estoy muerto. Las palabras resonaron con fuerza cortante en sus oídos. Ibrahim contuvo la respiración. Jonas, su antiguo compañero. Dado por muerto hace 5 años durante una operación secreta en la frontera con Mali. Hablaba desde el otro lado del teléfono con una claridad perturbadora. Antes de que Ibrahim pudiese responder, Jonas añadió con tono seco, desprovisto de emoción. Debes detener la operación Arenas Rojas. La han convertido en una trampa. Si sigues adelante, no solo caerán los corruptos, caerá también nuestra gente inocente. Ibrahim apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo su mundo se sacudía. ¿Era esto una amenaza, una advertencia o una desesperada súplica de ayuda? La sombra de la traición y la incertidumbre cubrió sus pensamientos, mientras la voz de Jonas desaparecía abruptamente, dejando un silencio cortante que resonaba en su interior como un eco oscuro. En ese instante, Ibrahim supo que ya nada sería lo mismo. La llamada terminó bruscamente, dejando a Ibrahim sumergido en una confusión sombría. Soltó lentamente el teléfono, mirando al vacío con ojos endurecidos por la angustia. Jonás Caboré había sido más que un colega. Era un hermano de armas con quien había jurado limpiar el país de corrupción y devolver la dignidad a su gente. Pero ahora, esa promesa sagrada parecía manchada, manipulada por manos ocultas. Ibrahim caminó lentamente hacia la ventana. Observó las luces tenues de Ouagadougou, la ciudad dormida, ignorante del peligro silencioso que se cernía sobre ella. Su mente repasaba cada palabra pronunciada por Jonas. La operación Arenas Rojas se ha convertido en una trampa. Ibrahim sintió una furia fría recorrer sus venas. ¿Cómo pudieron transformar su ideal más noble en una herramienta oscura? ¿Quién más había traicionado su confianza? En ese instante recordó los rostros de aquellos soldados jóvenes, idealistas, dispuestos a dar la vida por un futuro justo. ¿Qué sería de ellos y sus decisiones, destinadas a protegerlos, terminaban destruyéndolos? Ibrahim cerró el puño, apretando los nudillos hasta sentir dolor. Su mente estaba clara ahora. No podía permitir que la justicia se convirtiera en una excusa para derramar sangre inocente. Su compromiso era con su pueblo, no con el poder, ni con las ambiciones ocultas. En ese preciso momento, Ibrahim tomó una decisión. Descubriría quién estaba detrás del engaño. Aunque significara enfrentarse a la peor traición imaginable, no se permitiría ser cómplice de su propia destrucción. Apenas despuntó el alba, Ibrahim convocó urgentemente a su equipo más cercano. Su rostro permanecía sereno,
pero sus ojos revelaban la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, ordenó reabrir el archivo confidencial de la Operación Arenas Rojas. Necesitaba respuestas claras. Mientras revisaba los documentos, la tensión en la habitación se volvió palpable. Algo no encajaba. Ibrahim sintió que una fría inquietud le oprimía el pecho. Los datos, cuidadosamente elaborados años atrás junto a Jonás Caboré, ahora parecían irreconocibles. Las órdenes pacíficas destinadas a identificar y procesar a corruptos se habían convertido en instrucciones encubiertas para provocar enfrentamientos internos y alimentar revueltas violentas. Con cada página que revisaba, su frustración aumentaba. ¿Quién tenía el poder para transformar radicalmente un plan tan delicado, sin dejar rastros evidentes? Su respiración se volvió más profunda, controlada. Una sola idea martillaba su mente con precisión implacable. Alguien cercano. Alguien dentro del gobierno. Había colaborado para sabotear la operación. Ibrahim apartó bruscamente los documentos. Levantó la mirada y, por un breve instante, sus ojos se cruzaron con los de sus colaboradores. Todos percibieron claramente el mensaje silencioso. La traición habitaba entre ellos. No pronunció ni una palabra, pero su determinación habló por él. Encontraría al responsable y expondría públicamente la verdad, aunque tuviera que arriesgarlo todo en el intento. Era consciente de que la justicia no era solo una palabra bonita, era un compromiso absoluto. Ibrahim sabía que ahora, más que nunca, su misión era proteger al país no solo de los enemigos externos, sino también de los que acechaban desde adentro. La sospecha ya no era solo una posibilidad, era una realidad amarga. Ibrahim autorizó a Amina, una joven experta en ciberseguridad, para profundizar urgentemente en la red interna del gobierno. Sabía que cada minuto contaba. Amina trabajó con precisión quirúrgica, sus dedos recorriendo velozmente el teclado. En pocas horas, encontró lo que buscaba: una infiltración sigilosa pero evidente desde la oficina del asesor presidencial. Oye, datos sensibles, estrategias políticas y órdenes militares habían sido filtrados discretamente hacia un destino desconocido durante meses. La confirmación golpeó a Ibrahim con fuerza brutal. Goye, un hombre en quien confiaba plenamente, había roto la lealtad más sagrada. La noticia cayó en los pasillos del Palacio Presidencial como una sentencia irrevocable. Cuando intentaron confrontarlo, Ngoye había decidido terminar con su vida, dejando solo una breve nota sobre su escritorio. La justicia no le pertenece solo a usted. Ibrahim tomó el papel arrugado con mano firme, pero su mente se debatía en una lucha interior feroz. ¿Cuántas capas más tendría esta traición? ¿Qué había llevado a Ngoye, un hombre de principios, a traicionar a su país? Mientras los murmullos recorrían los despachos del gobierno, Ibrahim permanecía en silencio. Sabía que esto era apenas la superficie de una amenaza mucho más profunda. El enemigo no solo se encontraba en las sombras exteriores, sino que había echado raíces profundas dentro de sus propias filas. Ahora, más decidido que nunca, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. No se rendiría ni se dejaría quebrar. Su misión no era solo limpiar la corrupción, era restaurar la confianza rota y devolver al pueblo la certeza de que ningún traidor escaparía del juicio implacable de la verdad. Tras la muerte repentina de Ngoye, Ibrahim sabía que el tiempo era su peor enemigo.
necesitaba respuestas concretas. Encargó nuevamente a Mina seguir el rastro digital que había quedado tras la infiltración. Ella continuó excavando profundamente en la red, destapando conexiones inesperadas y perturbadoras. Pronto, el nombre de la organización humanitaria internacional, Estrella Radiante, emergió con insistencia. Oficialmente, distribuía alimentos y medicinas en regiones vulnerables del país. Pero los datos recopilados revelaban una realidad más siniestra. Bajo la fachada benéfica operaba una compleja estructura logística para armar y apoyar movimientos insurgentes. Ibrahim observó en silencio las pruebas recopiladas, fotografías satelitales de vehículos de transporte humanitario repletos de armas camufladas, comunicaciones codificadas con líderes rebeldes, mapas tácticos marcando objetivos estratégicos del gobierno. La rabia contenida comenzó a hervir silenciosamente en su interior. La traición había adoptado su forma más vil: utilizar la generosidad internacional como máscara para fomentar el caos. Ibrahim sintió una pesada responsabilidad sobre sus hombros. La seguridad y confianza de su pueblo estaban siendo manipuladas descaradamente frente a sus ojos, y él no podía permitirlo. Mientras la tensión aumentaba, Ibrahim convocó una reunión urgente con su equipo más cercano. Había llegado el momento de desenmascarar públicamente esta conspiración. Sabía que enfrentarse a un gigante disfrazado de Salvador no sería sencillo, pero retroceder ya no era una opción. La batalla real no solo sería militar o política, sería una lucha por la verdad. Ibrahim, consciente de los riesgos, reafirmó su compromiso absoluto con su país. Desenmascararía esta mentira, aunque el precio a pagar fuera mucho más alto del que jamás imaginó. La noche cayó sobre Dori, envolviendo la ciudad en una penumbra propicia para actuar en silencio. Ibrahim, vestido con el uniforme discreto de un oficial médico, avanzó con paso firme hacia las instalaciones centrales de Estrella Radiante. Nadie sospechaba del presidente. Nadie esperaba que un líder actuara en primera línea. Desde fuera, el edificio parecía otro centro humanitario más. Pero Ibrahim sabía que detrás de esas paredes blancas se escondía una amenaza directa contra su pueblo. Cruzó el perímetro de seguridad con calma, mostrando credenciales falsas que habían sido preparadas meticulosamente por Amina. Dentro, la calma era inquietante. El sonido leve de los teclados, las radios de comunicación susurrando órdenes en clave. Todo parecía perfectamente normal, pero en realidad era una mascarada bien organizada. Ibrahim se deslizó con agilidad hacia una sala lateral, donde las pantallas revelaban mapas tácticos detallados, rutas de abastecimiento disfrazadas como ayuda humanitaria, puntos de encuentro con líderes insurgentes y almacenes ocultos repletos de armamento. Cada prueba encontrada intensificaba su furia interior. Estaba frente a una traición metódica, fría, ejecutada por personas sin escrúpulos, que manipulaban la solidaridad internacional para sembrar el caos. Con movimientos rápidos, documentó todas las evidencias mediante una cámara miniaturizada. Cuando estaba por retirarse, escuchó pasos aproximándose. Se ocultó en la oscuridad, conteniendo la respiración mientras dos agentes conversaban en voz baja. Mañana llega el cargamento final. Será el golpe definitivo. El corazón de Ibrahim se aceleró. ¿Qué planeaban exactamente? Tenía que actuar antes que fuera demasiado tarde. Esperó pacientemente hasta que se alejaron. Y entonces, con decisión silenciosa, abandonó el lugar por el mismo camino que había entrado.
Mientras se alejaba del edificio, sentía en su pecho una mezcla de urgencia y determinación inquebrantable. Ya no se trataba solo de desmantelar una operación corrupta. Era un enfrentamiento directo contra una amenaza que amenazaba la soberanía de su país. Aquella noche, bajo las estrellas frías de Dori, Ibrahim tomó conciencia plena del alcance de su misión. Estaba dispuesto a arriesgar todo para desenmascarar esta traición. Ahora entendía que la lucha había alcanzado un punto sin retorno. Al regresar al palacio presidencial en Ouagadougou, Ibrahim entregó las pruebas obtenidas a Amina. Con habilidad impecable, ella comenzó a analizar minuciosamente cada archivo, buscando pistas adicionales. El tiempo apremiaba y la presión en el despacho se intensificaba. En medio del silencio expectante, Amina activó una grabación recuperada desde los servidores infiltrados en Estrella Radiante. Al escuchar la voz que emergía de los altavoces, Ibrahim sintió un frío punzante recorrer su cuerpo. Era la voz clara e inconfundible de Jonás Caboré. Las palabras de Jonás revelaban una verdad desgarradora. Confesaba con desesperación que estaba siendo obligado a cooperar con agentes extranjeros. La razón era cruelmente sencilla: tenían a su hijo secuestrado en Túnez. La vida de su hijo dependía enteramente de su colaboración en el complot contra Ibrahim. La voz de Jonas resonaba tensa y amarga, atrapada entre la lealtad a un viejo compañero y el amor profundo hacia su propio hijo. Ibrahim comprendió entonces que la traición no era solo personal, sino forzada por fuerzas aún más perversas y oscuras. Al escuchar hasta el último segundo de aquella grabación, Ibrahim sintió una extraña combinación de rabia y compasión. Jonas no era un simple enemigo. Era una víctima más atrapada en una red implacable de manipulación y extorsión. La grabación se detuvo, dejando un silencio penetrante. Ibrahim miró hacia Amina con determinación renovada. Ahora sabía exactamente contra qué luchaba, no solo contra enemigos visibles, sino contra sombras que amenazaban con destruir vidas inocentes. Estaba decidido a enfrentar directamente esta amenaza oculta, sin permitir que la manipulación triunfara sobre la justicia y la verdad. En su interior, la convicción de rescatar al hijo de Jonas se unió firmemente al deber de proteger a su pueblo. Para Ibrahim, aquella ya no era solo una misión política, sino profundamente humana. Tras escuchar la grabación reveladora, Ibrahim comprendió que debía actuar inmediatamente. Tomó la decisión más arriesgada: encontrarse cara a cara con Jonas en Gao, una ciudad estratégica en la frontera con Malí. Para ello, adoptaría una identidad falsa. Asumiendo el papel de un representante extranjero, la reunión se concretó en secreto, en un edificio abandonado que alguna vez fue un punto de vigilancia militar. La tensión era palpable en cada sombra, en cada silencio. Ibrahim llegó primero, observando con cautela los alrededores. Minutos después, Jonas apareció, su rostro marcado por años de sufrimiento y decisiones difíciles, durante un instante eterno. Ambos hombres se miraron fijamente, reconociendo en silencio la profunda brecha abierta entre ellos. Ibrahim rompió finalmente el silencio, hablando con voz firme y controlada a Jonas. Sé lo de tu hijo. Sé que no querías esto. Jonas cerró los ojos por un segundo, visiblemente afectado por el peso de esas palabras. Al abrirlos de nuevo, su expresión era de dolor y arrepentimiento. ¿Qué otra opción tenía?
Ibrahim estaba atrapado entre salvar a mi hijo o traicionar todo aquello en lo que creía. Ibrahim asintió lentamente, consciente del drama humano que vivía su antiguo amigo. Pero antes de poder responder, un ruido repentino rompió la calma. Ambos se giraron bruscamente, habían caído en una emboscada. Las balas comenzaron a resonar en la distancia, rompiendo cristales y perforando paredes. Ibrahim y Jonas se protegieron instintivamente tras una columna. En ese instante crítico, Jonas miró a Ibrahim y susurró con decisión: «Debes escapar. Si caes, todo estará perdido». Ibrahim negó con firmeza. No estaba dispuesto a abandonar a Jonas a su suerte. Pero antes de que pudiera reaccionar, la voz de Amina resonó inesperadamente en el comunicador oculto en su oído. «He interceptado sus comunicaciones. Tengo el control. ¡Escapen ahora! ¡Rápido!». Aprovechando el breve momento de confusión generado por la interferencia de Amina, Ibrahim tomó el brazo de Jonas, impulsándolo hacia una salida lateral. Ambos hombres corrieron a través del caos, esquivando balas y escombros, conscientes de que aquel encuentro cambiaría radicalmente el destino de la nación. Mientras abandonaban Gao bajo la protección nocturna, Ibrahim supo con absoluta certeza que ya no había vuelta atrás. Ahora estaba unido a Jonas por algo mucho más profundo que la política o la guerra, una lucha compartida por la verdad, la justicia y la redención. Mientras Ibrahim y Jonas escapaban apresuradamente de la emboscada en Gao, Amina trabajaba frenéticamente desde una habitación oculta en Ouagadougou. Sus manos volaban sobre el teclado. Sus ojos brillaban con determinación implacable. Había interceptado en tiempo real las comunicaciones de los agresores. Pero sabía que debía hacer algo aún más audaz para asegurar la supervivencia de Ibrahim y Jonas. Tras una serie de comandos rápidos, Amina logró acceder directamente al servidor principal del grupo insurgente. Una sonrisa fugaz apareció en su rostro cuando obtuvo el control absoluto del sistema. Sin titubeos, bloqueó todas sus frecuencias de comunicación, sembrando el caos inmediato en las filas enemigas. A kilómetros de allí, Ibrahim y Jonas escucharon cómo los disparos comenzaban a disminuir. La confusión de los atacantes era evidente. Ambos intercambiaron una mirada rápida. Entendiendo claramente lo que estaba sucediendo, era el momento preciso para huir. Mientras corrían por calles oscuras, evitando cuidadosamente cualquier posible emboscada, Jonas habló con voz grave y sincera. ¿Quién es ella? Ibrahim. Esa mujer acaba de salvar nuestras vidas. Ibrahim respondió con tono firme y orgulloso. Se llama Amina. Es nuestra arma más poderosa en esta lucha por la verdad. Desde su centro improvisado de operaciones en Ouagadougou, Amina aprovechó la vulnerabilidad del enemigo para descargar rápidamente toda la información crítica disponible. Documentos confidenciales, rutas secretas de suministros, listas de contactos insurgentes y, sobre todo, evidencia concluyente del financiamiento externo detrás de Estrella Radiante. Sus manos temblaron ligeramente cuando confirmó los nombres involucrados en el complot. Personas influyentes. Organizaciones internacionales aparentemente intachables, todos implicados en una conspiración mortal contra su país. Amina respiró profundamente, consciente del poder devastador de esa información. Sin perder un segundo, activó un canal seguro y transmitió todos los datos directamente al despacho presidencial. Sabía que Ibrahim
Necesitaría pruebas irrefutables para desenmascarar públicamente la conspiración y poner fin definitivamente a la amenaza. Minutos después, la confirmación llegó directamente al auricular de Ibrahim. Su expresión se endureció con una determinación renovada mientras se detenía brevemente junto a Jonás, en un callejón oscuro. Comprendió claramente la magnitud de lo que acababa de lograr Amina. No solo había asegurado su supervivencia inmediata, sino que también había abierto una oportunidad histórica para exponer y neutralizar definitivamente a quienes manipulaban en las sombras. Aquella noche en Gao, Ibrahim tomó plena conciencia del alcance real de la batalla que enfrentaba. Junto a Jonás y Amina, formaban ahora un frente unido contra la injusticia y la corrupción. La guerra apenas comenzaba, pero Ibrahim supo con certeza absoluta que tenía a su lado aliados dignos del mayor sacrificio. Tras escapar exitosamente de Gao, Ibrahim y Jonás llegaron discretamente al refugio seguro preparado en las afueras de Ouagadougou. La luz tenue del amanecer apenas comenzaba a disipar las sombras que rodeaban el edificio. Dentro, Jonás permanecía en silencio, abatido por el peso de su propia conciencia. Finalmente, se incorporó con determinación y miró directamente a los ojos de Ibrahim. Su voz fue clara, aunque marcada por el dolor. «Tengo algo que ofrecerte, Ibrahim. Los códigos secretos, las rutas, todos los contactos de los insurgentes. Sé que esto puede detener de una vez por todas la conspiración contra nuestro país». Ibrahim escuchó atentamente, observando con cautela. Entendía que detrás de aquellas palabras había un precio muy alto para Jonás. Jonás respiró profundamente antes de continuar. «Solo te pido una cosa. Mi hijo sigue cautivo en Túnez. Protégelo. Por favor, no permitas que pague el precio de mis errores». Ibrahim guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente asintió, con una expresión seria y comprometida. «Tienes mi palabra. Jonás, haremos lo necesario para rescatarlo». En ese instante, Jonás pareció liberarse parcialmente del peso que llevaba sobre sus hombros. Extendió lentamente su mano, entregando a Ibrahim un dispositivo que contenía toda la información crítica. «Aquí tienes. Esta es la llave para acabar con quienes nos traicionaron». Ambos hombres se miraron profundamente, reconociendo el sacrificio que implicaba aquella decisión. Jonás aceptaba enfrentar la justicia por sus actos. Ibrahim asumía el deber de proteger a un inocente, mientras Ibrahim sostenía firmemente la información recibida. Supo que se encontraba ante una oportunidad única para restablecer la justicia en su país, pero también sintió con intensidad la responsabilidad personal que ahora tenía sobre sus hombros. Cumpliría su promesa a Jonás, sin importar el coste. Aquella madrugada, dos antiguos amigos encontraron nuevamente el camino común hacia la verdad, entendiendo profundamente que la verdadera justicia no era venganza, sino reparación y valentía para enfrentar las consecuencias de sus actos. Con la información decisiva entregada por Jonás en sus manos, Ibrahim actuó rápidamente. En pocas horas, había convocado a sus generales más leales, estableciendo un plan estratégico implacable que bautizó internamente como Operación Amanecer Limpio. La ofensiva se ejecutaría simultáneamente en 3 ciudades clave: Ouagadougou al norte, Kaya al centro y Fada N'Gourma al este.
El objetivo era claro: neutralizar las bases insurgentes ocultas bajo la fachada de ayuda humanitaria y revelar públicamente la conspiración. Con precisión sincronizada. Al amanecer siguiente, fuerzas especiales del gobierno avanzaron con determinación hacia sus objetivos. En Owaiguya, los soldados descubrieron almacenes repletos de armamento sofisticado, disfrazados hábilmente como depósitos de alimentos y medicamentos. Las pruebas eran irrefutables y demoledoras. En Kaya, las tropas lograron neutralizar una red clandestina de comunicaciones, capturando a varios líderes insurgentes. Las grabaciones obtenidas mostraban claramente cómo agentes extranjeros dirigían operaciones encubiertas, manipulando a grupos locales para crear disturbios y enfrentamientos. Mientras tanto, en Fada Negurma, Ibrahim ordenó una maniobra estratégica aún más audaz. Allí se reunió personalmente con líderes locales y representantes neutrales de facciones rebeldes, mostrándoles las evidencias contundentes recopiladas. Su discurso fue breve, directo y contundente. Ustedes han sido engañados y manipulados. Esta no es una lucha por justicia, sino una traición disfrazada de ayuda. La verdadera justicia empieza ahora, con la verdad en nuestras manos. Ante las pruebas claras y la sinceridad firme de Ibrahim, varios grupos insurgentes accedieron voluntariamente a abandonar la lucha y entregar sus armas. El efecto dominó fue inmediato y contundente. La conspiración comenzó a colapsar desde dentro. En solo unas horas, la Operación Amanecer Limpio había logrado desmantelar gran parte de la red insurgente, evitando así una escalada de violencia mayor. Ibrahim, con serenidad y sin triunfalismo, supo que había dado un paso decisivo hacia la recuperación de la estabilidad y la confianza nacional. Mientras observaba los primeros resultados, entendió plenamente que el éxito verdadero no radicaba en destruir al enemigo, sino en desenmascararlo ante los ojos de todos, demostrando que la justicia, cuando se ejerce con claridad y firmeza, es imparable. Mientras Ibrahim consolidaba internamente los resultados de la Operación Amanecer Limpio, Amina inició su propio golpe estratégico en la esfera internacional. Desde una ubicación segura, subió meticulosamente todos los documentos recopilados a plataformas digitales protegidas, difundiendo evidencias irrefutables de la conspiración global contra el país. En cuestión de minutos, la información se extendió como fuego imparable por medios internacionales. Reportajes en vivo, titulares explosivos y transmisiones especiales inundaron pantallas alrededor del mundo, exponiendo nombres y organizaciones que habían respaldado en secreto a los insurgentes bajo la máscara de ayuda humanitaria. Gobiernos extranjeros implicados inicialmente negaron categóricamente las acusaciones, pero frente a la contundencia de las pruebas presentadas por Amina, no pudieron mantener la farsa por mucho tiempo. En pocas horas, comunicados oficiales comenzaron a anunciar retiradas apresuradas de tropas y personal de varias organizaciones internacionales que habían operado bajo falsas pretensiones. La presión pública global era implacable. Redes sociales ardían en debates acalorados, cuestionando la integridad ética de quienes habían traicionado los principios humanitarios fundamentales. Ibrahim observó desde su despacho cómo el mundo reaccionaba ante la verdad con una mezcla de sorpresa, indignación y apoyo solidario, a medida que avanzaba el día. Ibrahim supo que había logrado mucho más que una victoria política. Había colocado a su nación en una posición inquebrantable frente al mundo
Ya nadie podría manipular impunemente su soberanía y dignidad. En aquel momento crítico, comprendió plenamente el poder transformador de la transparencia y la justicia auténtica. Dos fuerzas imparables capaces de redefinir no solo el destino de un país, sino también la conciencia global. Tras el impacto global causado por las revelaciones, llegó el momento inevitable de afrontar las consecuencias internas. Jonás Caboret se entregó voluntariamente a las autoridades, dispuesto a asumir plenamente la responsabilidad por sus actos. Su llegada al tribunal estuvo marcada por un profundo silencio, cargado de tensión y expectativa. Ibrahim, desde una distancia prudente, observó la escena con expresión serena. Había prometido justicia, y ahora debía cumplir con esa promesa. Sabía que la justicia verdadera no admitía excepciones, ni privilegios, ni siquiera para alguien que había decidido rectificar. Durante el juicio público, Jonás habló con claridad y franqueza, sin excusas ni justificaciones superficiales. Reconoció abiertamente su error, explicando cómo había sido manipulado debido al secuestro de su hijo. Su sinceridad conmovió profundamente a quienes lo escuchaban, provocando reflexiones profundas sobre la vulnerabilidad humana ante la extorsión y la desesperación. Desde el ACO, Ibrahim escuchó cada palabra con respeto y solemnidad. No había rastro de triunfo en su rostro, solo una determinación profunda de mantener íntegro el camino hacia la verdad y la reconciliación. Al finalizar, Ibrahim se comprometió públicamente a rescatar y proteger al hijo de Jonás, honrando así la última petición de su antiguo compañero. Al abandonar el tribunal, Ibrahim sintió un peso considerable sobre sus hombros, pero también una profunda satisfacción moral. Había demostrado ante su nación y el mundo entero que la justicia verdadera no era venganza, sino un equilibrio complejo de responsabilidad y compasión. Aquella tarde, más que una sentencia, lo que resonó en el corazón de todos fue una poderosa lección sobre integridad y coraje. Al caer la tarde, Ibrahim caminó lentamente hacia el cementerio militar en las afueras de Ouagadougou. Aquel lugar, humilde y silencioso, resguardaba los restos de soldados anónimos que habían sacrificado sus vidas por ideales de justicia y libertad. No había cámaras, ni discursos preparados, solo Ibrahim y la quietud solemne del ocaso. Con pasos firmes y respetuosos avanzó entre las tumbas marcadas apenas por sencillas cruces blancas. Sus pensamientos retrocedieron hacia días más jóvenes, cuando junto a Jonás y muchos otros, había jurado defender a su país de toda corrupción y abuso de poder. Sintió en su pecho una mezcla amarga de orgullo y dolor al recordar las promesas hechas, algunas cumplidas y otras fracturadas por circunstancias implacables. Allí, ante aquellas tumbas sin nombre, Ibrahim se detuvo, bajando ligeramente la cabeza en señal de profundo respeto. En aquel silencio absoluto, comprendió que la verdadera victoria no residía en la derrota del enemigo ni en la gloria personal, sino en la dignidad restaurada a través de actos valientes y honestos. En ese instante, una frase resonó suavemente en su mente, como un susurro que emergía desde lo más profundo de su conciencia. La justicia auténtica no necesita ser proclamada en voz alta. Basta con que sea vista y sentida. Sin palabras. Ibrahim permaneció unos minutos más en recogimiento total, absorbiendo la serena fuerza de aquel lugar sagrado.
Al alejarse finalmente bajo la luz tenue del atardecer, supo que la lucha jamás terminaría. Pero también entendió que mientras existiera determinación y coraje para defender la verdad, la esperanza siempre prevalecería. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.